El misterio del Hijo de Dios y Cristo a través de los tiempos por Milton Alonso Granados. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? En la tercera sección de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 35 al 49, el apóstol Pablo da respuesta a las preguntas y dudas que permanecían en la comunidad cristiana acerca de la naturaleza de la resurrección. En esta sección, Pablo enseña acerca de temas que no estaban claros y en los cuales era necesario profundizar y detallar ampliamente. La resurrección es un fundamento de gran importancia en la fe cristiana, y el creyente enfrenta dificultades a la hora de comprender cómo ocurre este evento y qué forma tendrá el cuerpo en la vida eterna. La pregunta ¿cómo resucitarán los muertos? Implica una duda sobre el proceso mismo de la resurrección. ¿De qué manera sucederá? ¿Será un evento físico o espiritual? ¿Cómo Dios traerá de nuevo a la vida a los que han muerto? La segunda pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán?, se refiere al estado o naturaleza del cuerpo resucitado. ¿Será la misma apariencia del cuerpo físico terrenal? ¿Será un cuerpo sujeto al dolor, la enfermedad y la muerte? ¿Será un cuerpo humano similar pero mejorado, o un cuerpo completamente diferente? Estas interrogantes revelan lo que estaba sucediendo dentro de la Iglesia y cómo muchos de ellos estaban lidiando con conceptos complejos y abstractos relacionados con la resurrección y la vida eterna. Y es precisamente por esta razón que Pablo continúa en los versículos siguientes explicando y respondiendo a estas inquietudes. Para lograr esto, el apóstol utiliza analogías y enseñanzas que ayudan a los creyentes a comprender mejor la realidad de la resurrección y la transformación final. Así como una semilla debe morir antes de germinar y producir una nueva planta, nuestros cuerpos físicos, que son como semillas terrenales, deben morir para que puedan ser transformados en cuerpos gloriosos en la resurrección. Pablo afirma que, al igual que hay diferentes tipos de cuerpos en la creación, cuerpos celestiales y terrenales, también habrá diferentes cuerpos en la resurrección, cada uno adecuado a su propósito y destino eterno. En los versos 42 al 49, Pablo continúa explicando cómo será el cuerpo resucitado. Nuestro cuerpo actual es corruptible, débil y mortal, pero en la resurrección será un cuerpo incorruptible, glorioso, poderoso y con atributos más allá de lo terrenal. Pablo compara esta transformación con la imagen de Adán y Jesucristo. Así como hemos llevado la imagen de Adán, que es terrenal y pecadora, también llevaremos la imagen de Cristo, que es celestial y gloriosa. Es importante tener presente que Pablo, después de su experiencia con Jesucristo resucitado, no contradice la doctrina existente sobre el regreso del alma al antiguo cuerpo físico para reinar sobre esta tierra junto al Mesías desde Jerusalén. En su lugar el apóstol explica las diferentes glorias de los cuerpos terrenales y los cuerpos celestiales. Recordemos que, aunque no estaba claro cómo sucedería, se esperaba que Dios regresara a la vida a todos los justos, para que desde la nación de Israel reinaran sobre las naciones. Isaías 60, 10-12. Ante esta interpretación literal sobre el regreso del alma y el reavivamiento de los cuerpos muertos a esta vida, el apóstol Pablo se ve obligado a aclarar cuál es la posición de la Iglesia y las glorias que le esperan en la transformación final. Los cuerpos de los creyentes nacidos en el reino eterno no serán iguales, sino que estos se diferenciarán según sea la gloria perteneciente a sus recompensas. De igual manera, los cuerpos adánicos de los no creyentes recibirán su distinción dentro del reino terrenal. Para esto, el apóstol toma como modelo la transformación de Jesucristo resucitado y separa la creación material de la espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales; y cuál el celestial, tales también los celestiales. 1 Corintios 15, 47,48. Según la escritura bíblica, el primer hombre Adán engendra hijos terrenales; el segundo, que es Cristo, el Espíritu vivificante, transforma y traslada al reino divino los hijos espirituales. Dicho en palabras de Jesús a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. 1 Corintios 15:45, Juan 3:6. En el Nuevo Testamento, queda claramente definido la existencia de dos glorias o reinos, uno terrenal y otro celestial.
Uno que es de abajo y corresponde a la Jerusalén actual, simbolizada por Agar y los hijos de su esclavitud. El otro, siendo de arriba, posiciona al creyente dentro de la herencia y la gloria de la libertad, Romanos 8, 20-23, Gálatas 4, 21-31. Aunque en la creencia judía se esperaba un reino de justicia terrenal, en donde el alma del hombre regresa a su antiguo cuerpo carnal resucitado. El apóstol Pablo aclara que, en el orden establecido para la Iglesia, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. De esta manera, Pablo establece una línea divisoria entre la gloria de un reino terrenal y la incomparable grandeza de uno celestial. En su primera carta a los Corintios capítulo 15, versos 50 y 51, el apóstol comienza a sentar las bases y a marcar la diferencia entre la resurrección hasta entonces conocida, y el misterio de las diferentes glorias y la transición dimensional que experimentará la Iglesia. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En este pasaje el apóstol Pablo trata sobre la transformación que experimenta el creyente cuando abandona su habitación temporal o cuerpo terrenal. Para explicarlo claramente, podemos establecer dos principios de gran valor. En el primero, el apóstol afirma que la carne y la sangre no tienen ninguna participación dentro del reino de Dios. Aquí se refiere a nuestra naturaleza física y mortal tal como la conocemos en la actualidad. El cuerpo terrenal del creyente, sujeto a la debilidad y mortalidad, no es adecuado para entrar en el reino divino y eterno de Dios. En segundo lugar, Pablo trata con el misterio hasta entonces desconocido de la transformación. La palabra misterio, del griego mysterion, señala la revelación de una verdad que por estar oculta no se había comprendido en aquel entonces. El apóstol afirma que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí dormir se refiere a la muerte física. Pablo está diciendo que algunos creyentes estarían vivos en la tierra al momento del cambio del cuerpo carnal hacia el cuerpo espiritual. La transformación a la que se refiere es el cambio sobrenatural que experimentan tanto los creyentes que han muerto como aquellos que están vivos en ese instante. Este cambio implica el momento en que el cuerpo mortal y corruptible es dejado en tierra y en su lugar el creyente recibe uno que es glorificado y eterno. Recordemos que una de las reglas espirituales establecidas como separación del reino terrenal y el celestial es, carne y sangre no heredan el reino de Dios. El creyente, al igual que Jesús, habrá de recibir un cuerpo interdimensional adecuado al propósito espiritual y eterno del gobierno divino. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 35, Pablo utiliza una analogía para explicar la diferencia que existe entre la resurrección terrenal y la transformación hacia las diferentes glorias del reino divino. Existen cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. También existe el reino terrenal y animal dado a los hombres, y el reino celestial que han de heredar todos aquellos que son revestidos con la gloria de un nuevo cuerpo celestial. Para mostrar la diferencia entre cuerpos mortales y cuerpos celestiales, el apóstol traza una línea comparativa con la que separa el mundo terrenal y material del mundo espiritual. En primer lugar, debemos comprender que existe una diferencia entre cuerpos celestiales y terrenales. Pablo compara los cuerpos celestiales, como el sol, la luna y las estrellas, con los cuerpos materiales, los seres humanos y las criaturas terrestres. Los cuerpos celestiales y terrenales tienen diferentes esplendores o glorias. Cada uno tiene una naturaleza y brillo propio, lo que sugiere que nuestros cuerpos terrenales y el cuerpo glorificado serán distintos en la resurrección. En segundo lugar, en la resurrección paulina, existe una transformación evolutiva hacia un cuerpo que no es terrenal. Pablo destaca que hay una diferencia entre nuestro cuerpo natural actual y el cuerpo espiritual que recibiremos en la resurrección. Nuestro cuerpo natural está sujeto a las limitaciones y debilidades de esta vida terrenal, mientras que el cuerpo espiritual será liberado de esas limitaciones y estará adaptado para la vida eterna y celestial. Finalmente, Pablo aplica la analogía de la siembra y la cosecha a la resurrección de los muertos. El apóstol compara el proceso de siembra y resurrección con la transformación de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo actual, cuando se siembra,
es un cuerpo corruptible y débil. Sin embargo, cuando resucitamos, se transformará en un cuerpo incorruptible, glorioso y poderoso. Pablo enfatiza que, al igual que hay diferencias entre los cuerpos celestiales y terrenales, también habrá una transformación significativa en la resurrección de los creyentes. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos glorificados y espirituales, aptos para vivir en la eternidad en la presencia de Dios. Esta es una esperanza maravillosa para los creyentes, ya que nos muestra que nuestras limitaciones y debilidades actuales serán superadas y estaremos preparados para una vida eterna más allá de lo terrenal. En resumen, el apóstol habla de cómo los cuerpos físicos que tenemos ahora no son aptos para heredar el reino de Dios. A la vez explica que cuando ocurre la transformación, quienes son transformados recibirán como recompensa cuerpos comparables al resplandor y gloria del sol, la luna y las estrellas. También expone cómo la muerte es sólo el principio de una realidad en la que todo ser viviente ha de experimentar la evolución hacia un cuerpo acorde a su nueva experiencia de vida. El misterio del Hijo de Dios y Cristo a través de los tiempos. Por Milton Alonso Granados.